Muy buenos días. Muchas gracias por continuar con nosotros en el estudio de la lección. Si nos estás viendo por primera vez, quiero recordarte que estamos aquí estudiando este tema muy importante durante todo este trimestre que lleva por título Lecciones del libro de los Hechos en la segunda parte. Un tema muy fascinante. Y en esta semana ya hemos comenzado, pero en esta semana estamos estudiando este tema también que es muy importante, es librados de las tinieblas. Y este asunto ha sido muy interesante, pero vamos a continuar y para ello quiero invitarte a que juntos vayamos a la palabra de Dios para que leamos el texto que estamos aprendiendo durante esta semana. Este se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso número 18. Y ahí leemos así. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Con este pensamiento en nuestra mente, quiero invitarte a que tengamos una oración. Aquí me voy a arrodillar, si tú puedes hacer lo mismo allá en casa, así hazlo. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana estamos delante de su presencia muy agradecidos por permitirnos encontrar a través de este medio para poder compartir juntos la palabra del Señor. Queremos pedir que nos bendiga, nos ayude, quede con nosotros, pueda darnos su buen espíritu para entender lo que hemos de estudiar. Pedimos una bendición para cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio para hoy. Hoy tenemos un apartado muy importante, el cual lleva por título Los milagros verdaderos frente a los falsos. Y nuestra pregunta dice así: describe la labor de Pablo durante sus 2 años en Éfeso. Muy bien, aquí tenemos dos cosas interesantes, milagros falsos, milagros verdaderos. ¿Cuál fue la labor que Pablo hizo en su tiempo que pasó en Éfeso? Bueno, eso lo vamos a investigar en la palabra de Dios. Así que para eso vamos a ir allá a la palabra del Señor y vamos a leer lo que está escrito en el libro de los Hechos, capítulo 19, verso del 8 al verso 12. Y ahí leemos de esta manera. Y Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló con denuedo, razonando y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endurecieron, rehusaron creer y ante la multitud hablaron mal de aquel camino. Pablo se apartó de ellos, separó a los discípulos y cada día les hablaba en la escuela de Tirano. Esto duró 2 años. Así todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, pudieron oír la palabra del Señor Jesús. Y Dios obraba milagros singulares por medio de Pablo, de tal manera que aún aplicaban a los enfermos los pañuelos y lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, y las enfermedades se curaban y los malos espíritus salían de ellos. Aquí podemos darnos cuenta de qué es lo que estaba ocurriendo. Pablo quedó enseñando, algunos no quisieron escuchar la palabra de Dios, se opusieron, así que Pablo se apartó de ellos y los que sí creyeron los apartó. Y estuvo enseñándoles por 2 años. Y comenzaron a ocurrir cosas interesantes, comenzaron a ocurrir milagros. Muy bien. Y dice la palabra del Señor que aún los pañuelos, los lienzos que tocaban el cuerpo de Pablo, curaban a los enfermos. Esto es lo que Pablo estaba haciendo y las cosas singulares que estaban pasando. Muy bien, pues vamos a dejar ahora que el espíritu de profecía
nos hable un poco más. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el comentario bíblico adventista, el tomo 6, en la página 1063-1064, y nos dice así: cuando Pablo se relacionó directamente con los idólatras habitantes de Éfeso, el poder de Dios se manifestó notablemente por medio de él. Los apóstoles no siempre podían hacer milagros a voluntad. Muy bien. Entonces, el Espíritu Santo se manifiesta en favor de los creyentes, pero los apóstoles no es que iban diciendo, voy a hacer un milagro aquí, voy a hacer un milagro allá. No, esto no ocurría de esa forma. El Espíritu Santo daba las cosas que tenían que hacer. No es el que yo quiero que pase y va a pasar. No funciona de esa manera. Pero vamos a ver qué más nos dice. Acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Veamos cómo está escrito aquí. El Señor concedía a sus siervos ese poder especial cuando lo exigía el progreso de su causa o el honor de su nombre. Entonces no era el milagro que ocurría, de repente a Pablo se le ocurría que va a ser un milagro y lo hacía, no. Si el honor de Cristo estaba en juego, ocurría el milagro. Muy bien. Si el avance de su obra iba a ayudar para que el milagro ocurriese, iba a ayudar para que la obra avanzara, entonces el milagro ocurría. ¿Nos damos cuenta? No era a voluntad de los apóstoles, sino a la voluntad de Dios. Pero vamos a ver qué más. Leamos ahora este siguiente párrafo. Como Moisés y Aarón en la corte de Faraón, el apóstol ahora tenía que defender la verdad contra los prodigios mentirosos de los magos. Muy bien. Entonces, no apenas que ellos se estaban manifestando cosas buenas en ellos, pero había algunos magos que ahora tenían que hacerles frente. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Veamos cómo está escrito aquí. Por lo tanto, los milagros que hizo fueron de un carácter diferente de los que hasta entonces había hecho. Así como el borde de la vestimenta de Cristo había comunicado poder sanador a la que buscó alivio mediante el toque de la fe, también en esta ocasión las vestimentas fueron el medio de curación para todos los que creían. Muy bien. Entonces la ropa de Pablo, lo que tocaba su cuerpo, entonces después los demás también eran curados. Pero todavía no terminamos, todavía hay más. Así que vamos a leer lo que nos dice este siguiente párrafo. Las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Sin embargo, esos milagros no fomentaron una ciega superstición. Cuando Jesús sintió el toque de la mujer que sufría, exclamó: ha salido poder de mí. Bueno, hoy día muchas personas todavía piensan que pueden hacer al antojo de la persona esa clase de milagros. Pero recuerde, no es un capricho. Es para el honor de Dios y para el avance de su obra. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame. Las Escrituras declaran que el Señor hacía milagros mediante la mano de Pablo y era ensalzado el nombre del Señor Jesús, no el nombre de Pablo. Aquí tenemos la diferencia. Cuando hoy día ocurren milagros, muchas veces no se ensalza el nombre de Dios, pero se ensalza el nombre de la persona en que se manifiesta. En el tiempo de Pablo se ensalzaba el nombre de Dios y Pablo era apenas el instrumento. ¿Nos damos cuenta? Muy bien, pues vamos entonces a continuar. Así que ya estamos claros cuál era la labor y cómo se estaba manifestando Dios a través de Pablo. Pues bien, entonces vamos a ir a nuestra siguiente pregunta, en nuestro apartado para el día de hoy. Y nuestra siguiente pregunta nos dice de esta manera: ¿cómo se reivindicó la santidad del nombre de Cristo, haciendo que muchos reexaminaran algunas prácticas erróneas en sus vidas? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo se reivindica el nombre de Jesús? Bueno, vamos a analizar este asunto, vamos a ver qué es lo que estaba pasando allí.
Para ello, vamos a ir una vez más a la palabra de Dios. Quiero que me acompañes para que juntos leamos allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 13 al verso 18. Leemos allí. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus. Decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Los que hacían esto eran 7 hijos de cierto Esceva, jefe de los sacerdotes. Pero el mal espíritu replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? El hombre en quien estaba el mal espíritu saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de modo que huyeron de aquella casa sin ropa y heridos. Y esto fue conocido por todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos, y magnificaban el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían a confesar y a denunciar sus malos hechos. Entonces vemos de qué manera singular se presentan estas situaciones. Se les hace frente y había unos que estaban tratando de hacer lo mismo que estaba haciendo Pablo, pero el espíritu malo los dominó. La gente entendió que esta era una obra donde el nombre de Jesús se vindicó, porque había otros que también querían imitar lo mismo. Y no ocurrió, sino que el nombre de Jesús quedó exaltado. Las personas venían a confesar las cosas malas que habían hecho y creían en Jesús también. ¿Nos damos cuenta? Pues bien, vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo. El desconcierto y la humillación de los que habían profanado el nombre de Jesús pronto se conoció en toda Éfeso por judíos y gentiles. Entonces, estos personajes que estaban hablando y querían hacer las cosas que hablaban en el nombre de Cristo, de Jesús, el cual Pablo predicaba, pues la gente se enteró de cómo estaban haciendo estas cosas, pero vieron lo que pasó también. Pero todavía hay más. Vamos a leer este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se había dado una prueba inequívoca de la santidad de ese nombre y del peligro que corrían quienes lo invocaban sin tener fe en la misión divina de Cristo. El terror se apoderó de las mentes de muchos y la obra del Evangelio fue considerada por todos con temor y reverencia. Así que allí lo tenemos. La gente vio que no era nada más decir en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús que anuncia Pablo, sino que esto tenía una repercusión muy seria y las personas tuvieron reverencia, tuvieron temor santo y cambiaron sus formas de ver las cosas. Muy bien, pero todavía hay más, así que quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito aquí. Hechos que antes habían sido ocultados ahora salieron a la luz. Al aceptar el cristianismo, algunos de los hermanos no habían renunciado completamente a sus supersticiones paganas. Pero recuerden que el nombre de Jesús tenía un asunto que era muy definido y ellos habían sabido todas las cosas que habían pasado. Así que había hermanos que no habían dejado las prácticas que hacían y ahora salían a la luz. Y al ver cómo se había manifestado esto, entonces ellos cambian su actitud, cambian sus formas también. Pero vamos a ver lo que nos sigue diciendo este siguiente párrafo. Acompáñame. La práctica de la magia aún continuaba en cierta medida entre ellos. Convencidos de su error por los eventos que habían ocurrido recientemente, vinieron
e hicieron una confesión completa ante Pablo y reconocieron públicamente que sus artes secretas eran engañosas y satánicas. Entonces, al ver lo que había ocurrido con estos otros hombres, los creyentes vinieron y abandonaron sus prácticas, y no apenas abandonaron, las confesaron. ¿Nos damos cuenta? Y el nombre de Dios era alabado, por supuesto. Así que vemos que Dios se manifestó de esta manera en Éfeso. Pero nuestro estudio por hoy ha concluido. Quiero invitarte a que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Queremos agradecer en este momento por permitirnos estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude, nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos según su misericordia y bondad. Queremos pedir que bendiga también a aquellos que nos han estado viendo y escuchando, que podamos juntos aprender su voluntad. Guárdenos ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.